Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, en simultáneo, radio y televisión en todo el país. Queridos amigos, ayer hice un comentario respecto al futuro que debemos fijarnos todos los peruanos de cómo hacer esfuerzos necesarios para contribuir a tener un mejor país, un Estado absolutamente racional, una sociedad que se articule ella misma y que resuelva los problemas que tenemos en nuestro país. Yo creo que aquí no solo debe ser una responsabilidad de quien asume el gobierno el próximo periodo, sino acá tiene que haber una responsabilidad de todos nosotros. Somos los ciudadanos los que finalmente, empoderados, hacemos los esfuerzos y hacemos todo lo necesario para que el Estado en el que vivimos, el país en el que vivimos, funcione correcta y adecuadamente dentro del marco constitucional y de respeto por la ley. Y eso nos obliga, obviamente, a ser personas de bien, que actuemos con la mayor honestidad, honradez, decisión, y lo que siempre he reclamado en todos los peruanos es la solidaridad, porque hay que aplicar la solidaridad. Es muy importante en épocas probablemente de mayores dificultades como las que ya amenazan con el fenómeno del Niño a nuestro país. Queridos amigos, hecha esta puntualización de una reflexión que hice ayer, quisiera presentar a nuestro siguiente invitado, porque él no solo es una persona con una vasta experiencia política, que todo el mundo ya la conoce, sino que ahora se postula a la presidencia de la República por el partido político Orden, porque lo entusiasma no solo el hecho de buscar una mejor coherencia política en consenso del país, sino de restablecer el principio de autoridad y el orden que aparentemente en nuestro país desde hace muchísimo tiempo se ha perdido. Hoy día pegarle a un policía va a significar probablemente cárcel para las personas, porque la policía tiene, a través de su investidura como autoridad, el respeto que se merece. Entonces no hay que agredir a un policía, simplemente hay que acatar las disposiciones, sin que esto implique obviamente abuso de autoridad, pero de ninguna manera usar la violencia para contrarrestar alguna disposición. Bien, doctor Antero Flores Arauz está con nosotros. Doctor Flores Arauz, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo buenos está? días, encantado de estar nuevamente acá en Radio Televisión Peruana. Así es. Doctor Flores Arauz, antes de entrar a los temas políticos nacionales, le voy a preguntar uno que sí tiene que ver, obviamente, con la conciencia nacional y el espíritu patriótico. Esta situación que se ha planteado en Chile con las declaraciones de un ministro de Defensa, dicho de paso, usted fue ministro de Defensa también, entonces conoce los entretelones a veces de estas declaraciones probablemente, que son, según ex canciller José Antonio García Belaúnde, unas declaraciones del ministro de Defensa chileno casi provocadoras, un poco, dijo, matonescas, en el sentido de pretender desconocer una decisión absolutamente soberana del Perú de crear un distrito en una zona que ellos dicen ahora que es su territorio. ¿Cuál es su opinión? Mire, Alberto, primeramente considero que las declaraciones del ministro de Defensa de Chile son impertinentes, por decirlo menos, y que además no corresponde a un ministro de Defensa. Los temas de las relaciones entre los países corresponden a las cancillerías, no a los ministerios de defensa. Los ministerios de defensa actúan cuando todo lo demás no ha servido, es lo último. En consecuencia, acá correspondería cualquier cosa a las cancillerías. Eso como primer punto. Y como segundo, apoyar absolutamente un aval total al presidente de la República en sus declaraciones del día de ayer. Impecables. Este es un tema que hay que echarle agua fría, que hay que tranquilizarse y que corresponde a la Cancillería. No hay que entrometerse otros sectores y dejen a las cancillerías actuar y que las cosas lleguen a su punto, lleguen a la altura correspondiente. No se puede estar socavando las relaciones entre los países por una declaración de impertinente del ministro de Defensa chileno. Por otro lado, el presidente lo que ha hecho es decir, señores, lo que ha determinado el Perú es irreversible. Pero yo diría algo más. El Perú no ha cambiado nada. Cuando había
estaba definido el límite, los límites en la provincia a la que corresponde hoy día el distrito Larada, en Tacna, Los Palos, Sí. Ya se hablaba del punto de la Concordia. Lo único que se ha hecho en el Perú es crear dentro de la provincia un nuevo distrito, pero en el límite con Chile sigue siendo el mismo, no ha variado No nada. absolutamente En nada. consecuencia, yo no sé por qué es tanto salto, como se dice, cuando el suelo está parejo. Ahora, es suficiente leer el Tratado del 29, Además, ¿no es cierto?, para claro, saber que esa parte está absolutamente definida y, por lo tanto, como dice el doctor Luis Arauz, la absoluta adhesión a las palabras del así es. presidente de la Tenemos República. sí que reconocer que hay una incoherencia. Mientras el 29 señala clarísimamente que la frontera terrestre se inicia en el punto de la Concordia, en la resolución, en la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, señala para la frontera marítima un punto de referencia diferente. Eso es una dicotomía, pero nada tiene que ver lo marítimo Correcto. con lo terrestre. Así es. Bien. Entonces, que se entienda bien, ¿no? Correcto. Respuesta hecha a esta impertinente declaración del ministro de Defensa, que obviamente responderá a algunos intereses políticos, pero bien, vamos a dejar eso por ahí. Doctor Flores Arauz, hay tres ejes fundamentales de preocupación en el país. La reactivación económica, que ayer el ministro ha dicho que eventualmente el próximo año, cuando probablemente esté ya en manos, a la mitad de año, en manos de un nuevo gobierno, la economía probablemente está proyectada a crecer un 3.1%, 3.2%, más o menos, el Producto Bruto Interno. Sin embargo, esta reactivación tiene que pasar necesariamente por una adecuación de políticas que de alguna manera reactiven sectores que son importantes para el crecimiento del PBI. Acabo de leer una declaración que se ha publicado el día de hoy de la Asociación de Exportadores, que hablan de una situación muy crítica que la están pasando, como consecuencia probablemente de la aplicación de la política económica y de la desaceleración económica, y señala que hay 160.000 puestos de trabajo que se han perdido en el 2015. Para el sector exportador, 160.000 puestos de trabajo es mucho porque hasta hace un tiempo atrás las exportaciones en nuestro país era tal vez un bastión fundamental de ingresos para el país. ¿Cómo haría su eventual gobierno de orden para, digamos, restablecer esta situación de exportaciones tanto tradicionales y no tradicionales que han perdido escenario para nuestra economía? Querido Alberto, no solamente son las exportaciones es una de las vertientes, Sí, claro. Es uno de los componentes. Lógicamente la Asociación de Exportadores tiene que ver lo suyo, pero los que pretendemos actuar como estadistas tenemos que ver no solamente los sectores, tenemos que ver la dimensión nacional, la dimensión económica total. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el Perú? No solamente hemos perdido la aceleración de nuestro crecimiento, sino hemos ido trabando las inversiones. Si ya antes existían exagerados trámites, muchas instituciones que tenían que ver con trámites, requisitos, etcétera, unos tupas que ya parecían libros, y había todo eso que corregir. Encima, en los últimos años, se han puesto más requisitos y se han creado más autoridades. ¿Qué pretendemos hacer como propuesta orden? Uno, ni un ministerio más. No me vengan con que hay que poner más ministerios. Ministerios no sobran. Inclusive hay algunos que hay que fusionar. Por ejemplo, no tiene ninguna razón que en los temas sociales esté por un lado el Ministerio de la Mujer y por otro lado el de Inclusión Social. Y que haya hasta programas sociales paralelos. En consecuencia, hay que racionalizar, lo que no significa despedir a ningún trabajador público. Pero sí tenemos que racionalizar, no crear más instituciones, nos sobran instituciones, y cada vez que nos han ido creando más y más cosas, como por ejemplo Sunafil, lo único que han hecho es perturbar a la economía y sacarle la mugre al emprendedor, desde el chiquito hasta el más grande.
Nosotros pretendemos destrabar y desregular, menos regulaciones. No necesitamos más leyes, necesitamos que lo que hay se cumplan y muchas hay que derogarlos para darle la facilidad al emprendedor que haga sus negocios y que de eso deje impuestos al país. Pero adicionalmente, Alberto, se habla mucho de que hay que formalizar, pero todas las formalizaciones que se han dado a través de los tiempos ha significado, viejito, formalízate, firma tu formulario, preséntalo y ya está formalizado. Mentira. Desde ese día que pasaste de ser desconocido por la administración a conocido por ella, ese mismo día eres infractor municipal. No tienes licencia municipal, no tienes el certificado de defensa civil, no tienes el certificado de los extintores, no tienes el certificado de ratización, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cada vez que pasa un policía municipal delante de tu local, sanción. 2, eres infractor también de las disposiciones y por lo tanto te podrá caer SUNAFIL como el Ministerio de Trabajo. No tenías libro de planillas, no hiciste tu planilla electrónica, no depositaste CTS, no comunicaste dónde estaban depositados los CTS, infracciones, 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 multas y sanciones. 3, seguridad social. No pagaste lo que te correspondía pagar a ESALU por el tema enfermedad, maternidad, y por lo tanto sanción, multa, intereses. Y también el sistema pensionario. O no retuviste al trabajador lo que tenía que entregar a la ONP, sistema público, o el aporte al sistema privado de las AFP, y por lo tanto sanción, multas, etcétera. Pero la que es peor, SUNAT, viejito, no has pagado un Cristo partido por la mitad del IGB, el Impuesto General a las Ventas, y de ser el caso el selectivo al consumo. Y nunca has pagado renta. En consecuencia, te voy a aplicar signos exteriores y ¡pracatán! Te llegó tu liquidación que te hace ver a Judas Calato. Bien. Entonces, eso, querido Alberto, sí. Esa formalización, si no va con una amnistía total, no sirve para nada. En el fondo eso representa la filosofía de su agrupación política, que es orden, ¿no? Poner orden en todo esto. Correcto, bien. Pero facilitando, no ser draconiano. Pero la sobreregulación que usted denuncia es una sobreregulación que el propio Estado o los gobiernos de turno se han fijado. Pero sin ninguna duda. ¿Usted las derogaría, muchas de ellas? Muchísimas. Ya. Lo que necesitamos es hacer una limpieza. Tú tienes que hacerle la vida atractiva al emprendedor para que siga con sus emprendimientos que te generan trabajo y el trabajo genera bienestar. Ya, correcto. A ver, eso es básico. Vamos por partes. Usted, por ejemplo, en ese aspecto de la reactivación económica que pasa necesariamente por atender todo lo que es a la parte administrativa, ¿no? Es decir, de ese Estado que por momentos el emprendedor que usted señala lo siente abusivo. No, es un Estado abusivo, un Estado que viene de pronto... Poco amigable. Poco amigable, ya por no decir abusivo. Entonces viene, no pagas, no entregas una boleta y te cierran el negocio, aunque sea pequeño, te lo cierran 3 días. ¿No es cierto? Es más o menos así lo que se aplica. Lo veo, sobre todo en mis recorridos dominicales y sabatinos a mercados, etcétera. Oye, puestos cerrados y que la gente afuera... Con el letrero que dice clausurado. El motivo. Y la verdad es porque has tenido una SUNAT poco amigable, que te ha tratado como si fuera la madrastra. Pero todos los candidatos, doctor Andrés Fonseca, han hecho planteamientos respecto a ese tema. Incluso usted recordará la famosa campaña de... Alejandro Toledo cuando calificó, creo que desproporcionadamente, de maldita SUNAT, ¿se recuerda, no es cierto? Sin embargo, más allá de eso, porque hay que ser claros, en un país todos los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos. Aquí nadie debe evadirse ni buscar los subterfugios necesarios para evadir el pago de contribuciones, porque las contribuciones que usted hace vía impuestos contribuyen precisamente, valga la redundancia, a desarrollar una serie de servicios que el país requiere. Pero en el IGB, el Impuesto General a las Ventas, pero Pablo Kuczynski habló para reactivar, reducir este IGB. ¿Usted, dentro de los planes que tiene su proyecto político, reduciría a este 18% a cuánto? Primeramente, en lo que ha señalado Alejandro Toledo,
Sí. Alejandro Toledo habló de maldita Sunat. Sí. Antero Flores Araos habla de Sunat poco amigable, que no es lo mismo. Mientras él se quedó en simplemente el adjetivo, orden, mi partido sí tiene planteamientos y, como he dicho en la formalización, lo acabo de señalar, tiene que ir aparejado con una amnistía total. Kuczynski dice, oigan, voy a reducir el impuesto del IGB. Antero lo reduciría. No, bien clarito, no. Para mí sería maravilloso decir, si Pedro Pablo propone bajar 1, yo propongo 2, 3, 4, 5. No, señor, la recaudación va a bajar. Necesitamos reactivar la economía. Y cuando el país tiene tantos gastos que tiene que seguir solventando, sobre todo en los temas sociales, y ha bajado y seguirá bajando la recaudación mientras no pongas de nuevo al Perú en la senda del desarrollo, me parece francamente inconveniente, por no decir irresponsable, ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Otro tema que es importante y que seguramente los ciudadanos lo están escuchando, lo están viendo y quisieran saber su opinión, que es respecto al sueldo mínimo vital. Algunos ya han aventurado en decir que este tiene que irse a 1.000 soles, sin explicar cómo, porque hay que ser realista y poner los pies en la tierra, pues ajustar de 750 a 1.000 soles es un incremento bastante considerable de 250 soles que puede afectar obviamente la caja fiscal. Yo pregunto, hablando racionalmente y realistamente, ¿usted reajustaría, incrementaría, mejor dicho, el sueldo mínimo vital? ¿Y cuánto sería ese incremento si es que usted llega al poder? Yo creo en las remuneraciones mínimas vitales y creo que tienen que ser reajustadas periódicamente. Pero son como referentes nada más, ¿no? Así es. Porque hay un sector que la empresa privada, la gran empresa privada no paga sueldo. No, pero la chiquita sí. Ya. Y le puede afectar. La familiar, la microempresa, la micro, correcto. el puesto en el mercado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Reajustarla periódicamente? Sí. Pero no puedes, pues, con ese facilismo decir, sin unos estudios previos, voy a aumentarla tanto. Eso no está bien. Eso es electorero, facilismo, puro bla, bla, bla. Demagogia. Demagogia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El sueldo mínimo, la remuneración mínima y su incremento no puede ser igual, por ejemplo, en Lima y Callao que en Chocope. No tiene nada que ver con Caballococha. Entonces, tienen que ser aumentos diferenciados. Y no solamente diferenciados por las localidades, porque el incremento del costo de vida no es igual en todos los lugares, claro. Sino también por sectores. Yo me pregunto, ¿el sector construcción civil, por decir alguno, es el mismo que el sector retail? ¿El sector de grifos es lo mismo que el sector confecciones? No todos los sectores son iguales. Fabricar ladrillos no tiene nada que ver, por ejemplo, con la ganadería. Entonces, tiene que ser por circunscripciones y por actividad económica. Eso es lo sensato, eso es lo técnico. No vayamos a decir barbaridades simplemente porque creen que van a ganar unos votos. Hay que cambiar la política, hay que hacerla seria. No podemos estar en un jolgorio de ofertas. Digamos lo que es necesario hacerlo y digamos las cosas con prudencia, porque además la economía no viene bien. El próximo año va a ser un año difícil. Ahora, para agotar los temas que le interesa a la gente, nosotros los de la cuarta edad, en mi caso de la cuarta edad, porque ¿no? Pensionistas, la pensión de la ONP, de la Oficina de Normalización Previsional, es de máxima 8.45. ¿Usted haría algo para ajustar? Porque hay pensionistas que reciben 200 soles, 150 soles, ¿no? No la AFP, estoy hablando del Sistema Nacional de Pensiones. Ahí tienes sobre todo los de la 19.990. Así es. Y son pensiones muy bajas. Bajísimas, para muchos, bajísimas. ¿Que hay que subirlas? No me cabe la menor duda. ¿A cuánto hay que subirlo? Hay que irla subiendo progresivamente. De golpe, Alberto, sería una mentira decir que se puede hacer. Pues eso que han ofrecido un candidato que dijo, yo subo las pensiones también a 1.000 soles, sería un absurdo. Oye, sin un estudio técnico previo,
¿Acaso el presupuesto del país es como un jeve que lo puedes, obvio. un elástico? Además usted que lo acaba de puedes... señalar que hay problemas de recaudación, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué plata se va a pagar? Que se necesita, pero que hay que hacerlo con cautela y progresivamente. Doctor profesor Arauz, todo eso me parece muy importante que usted haya puntualizado temas que son sensibles, ¿no? Sensibles para la opinión pública, porque finalmente al ciudadano cuando le tocan su bolsillo se exaspera, se pone tenso, porque obviamente la economía familiar es la más, reitero, sensible para cualquier ciudadano. Ahora bien, hay en este marco de lo que estamos hablando, usted acaba de mencionar también que la SUNAFIL, que los Ministerios de Trabajo, etcétera, etcétera. Y que eso, evidentemente, también no estaría funcionando en la perspectiva de promover el empleo. Y ojo que tienes un excelente ministro de Trabajo. Sí, Maurante lo conocemos. Pero, digamos, ¿cómo promover el empleo sin necesidad de generar farra fiscal, por ejemplo, ¿no? Porque ayer escuchó, creo, me parece, Alan García en el norte, decir, no se preocupe, vamos a generar cualquier cantidad de empleo para que los peruanos tengan chamba, ¿no? O sea, ayer lo he dicho, lo he escuchado, parece muy rápidamente, entonces es que es fácil, pues, ¿no? O sea, como la primer gobierno de García, cuando él aplicó este famoso programa social de buscar piedras del mismo tamaño en la Costa Verde, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Y contrató un montón de señoras que todos los días estaban en la Costa Verde buscando piedras del mismo tamaño para colocarlas en un lugar, ¿no? O sea, bueno, es un trabajo, evidentemente, fatigoso. Era para decir quién tira la primera piedra. Bueno, seguramente. Pero eso no es, pues, el trabajo productivo, pues. Es eso simplemente para satisfacer una necesidad urgente, qué sé yo, ¿no? Alberto. Pero ¿qué hacer para crear el empleo? Lo que tiene que ¿Cuál es la fórmula? Acá no tienes la piedra filosofal. No es la varita mágica. mágica. No tienes varita mágica. Ya. Acá no está Mandrake el mago. La única forma de generar empleo es que haya inversión, inversión privada. En consecuencia, tienes que facilitar la inversión, menos trabas, menos trámites, y hacer algo que no te dije en la primera ronda. ¿Cuál? El Estado tiene que comerse el pleito de la inversión. No tiene lógica ver un Conga parado, no tiene lógica ver un Tía María parado, no tiene lógica ver tantos proyectos que tienes inclusive el riesgo de que esos capitales que estaban dispuestos a entrar se vayan a otros sitios. No, el Perú no es el único país minero, hay muchos. ¿Qué tiene que hacerse el Estado? Generar una gran campaña de sensibilización, hacerle entender a la gente que el país es un país minero, que el Perú es el único que tiene una cordillera de 3 ramales que van del norte a sur, llena de mineral metálico y no metálico, y a eso que nos ha dado Dios o la naturaleza o como quieras llamarlo, no lo puedes mantener permanentemente como si fuera atesorándolo, tienes que sacarlo, porque inclusive hay cosas que van perdiendo utilización. Cobre, por ejemplo. Antes se usaba también en las líneas telefónicas. Hoy día ya no es necesario. Níquel. Oye, usabas muchísimo, sobre todo en los adornos de los carros. ¿Te acuerdas tú de esos parachoques? Claro. Viendo las películas sobre Cuba. Ya ha sido sustituido. Correcto. En consecuencia, lo que hoy día no utilizas, quizás mañana no te sirva. Tienes que utilizar las cosas y es una minería responsable social y ecológicamente o ambientalmente, es perfectamente compatible para ir avanzando rápidamente con la agricultura. Generar esa corriente de opinión. Porque minería, no solo de minerales vive el hombre, pues. Así es. También de agricultura. Y básicamente agricultura. Pero Alberto, la población, mire, la minería captura empleo, obviamente, pero no mucho empleo. Sin embargo, la agricultura sí captura mucho empleo, ¿se da cuenta? Y hay zonas como Olmos, Chavimochic, Majesihuas y lo que está aquí en Ancash, que son proyectos de desarrollo agrícola que pueden dar una frontera, digamos, de desarrollo en la agricultura de casi 150.000 sin ninguna duda, hectáreas. Pero son compatibles, con una diferencia. ¿Cuál? La agricultura, una vez entregado el producto, se terminó. La minería, cuando lo extraes, tiene varios procesos de transformación. O en consecuencia, tienes
una cantidad de puestos indirectos sumamente grande. Entonces, ¿qué pero tienes eso no que existe hacer? en el Perú, pues. ¿Cuál es la transformación de la Tenemos, minería? tenemos que La darle, diversificación productiva en minería está muy lenta. tenemos que darle factor agregado. No solamente es hacer las bolas para romper la roca. Tienes montones de cosas que se pueden Tendríamos que hacer unas Y te grandes cuento, siderurgias y cosas por el estilo. tienes que hacer. Y te por cuento, qué no se hace, si no? me permites, Sí. una anécdota. Estuve en la Universidad de Moquegua. Y una chica, después de dar un discurso, en fin, una conferencia, me dijo, yo no creo en la minería, solo en la agricultura. Le dije, hijita, ¿y por qué? Porque la agricultura come. ¿Y con qué comes? Le pregunté. ¿Con cuchara de cartón o con cuchara de metal? Con cuchara de metal. ¿Y de dónde crees que sale esa cuchara? De la minería, hijita. ¿Y Bien. cómo crees que se puede arar la tierra? ¿Con una yunta de bueyes y un arado de madera? No, hoy día se hace con tractores. ¿Y los tractores de qué son? ¿De papel? No, son de metal. ¿De qué es el metal? De la minería. Entonces, minería es básica y el Estado tiene que comprarse el pleito. No puede dejar que solamente la actividad privada defienda. Tiene que hacerle entender a toda la población que necesitamos esas inversiones. Sí. A ver, si tuviera que entrevistar a todos los candidatos, que son como 20, ¿no? Para tratar todos los temas que el Perú tiene pendientes en agenda, nos pasaríamos probablemente más allá de las elecciones y no llegaríamos a las elecciones no cubriendo, porque es mucho los temas. Totalmente de acuerdo. En el caso, usted ha entregado algunas declaraciones puntuales que a mí me parecen importantes respecto a los temas que son sensibles. Ahora, como ya tengo apenas 3 minutos, yo quiero preguntarle, ¿qué lo sensibilizó a usted? Porque usted es una persona que podría fácilmente estar en su casa, ¿no es cierto? Gozando, el otro día te vi infeliz con su señora, ¿no es cierto? Sí, claro. Usted está Tenemos 48 años, señora, ¿no? 48 años Pero de digo, casados. está recontra enamorado de su señora, Claro se le que nota sí. en los ojos, usted como, ¿no? Una cercanía, es un ejemplo muy bueno. ¿Verdad? ¿No es cierto? Nosotros Es tenemos muy, una muy familia, bueno, excelente. familia regular, con 3 hijas, 6 nietos, 3 hijos yo sigo esa políticos. misma Así es. filosofía, ¿no? O sea, pero digamos, ¿pero qué lo lleva a dejar esa tranquilidad del hogar, a meterse en esta campaña política que probablemente a usted también le vaya a rozar los agravios, los insultos, sea un señor, un caballero que dice, bueno, no, usted se que sea un cruzado, algo que usted quiera pues, luchar contra los moros, no sé, digamos, Alberto, ¿por qué? Sé que me van a caer piedras, sé que me van a llegar balas, sé que me van a llegar flechazos. Yo hace muchos años decidí incursionar en el tema político. Una vez que yo ya tenía una situación generada como abogado en la práctica privada en que me había ido bien. ¿Qué me llevó a eso y me sigue llevando a lo que estoy? Que siempre nos hemos quejado de por qué llegan gente impresentable a la política. ¿Por qué? Y yo llegué a la conclusión, porque la gente decente, la gente que puede No hacer quiere el bien, participar. no quiere participar. Correcto. Pero usted En es decente y consecuencia, quiere participar. No A nos ver. quejemos. No, está bien, pero usted No es nos decente y que- quiere participar. Así es, Usted no así tiene ningún anticucho, que yo Ninguno, sepa, ninguno. Entonces no tiene una denuncia ahí, no como tienen otros que tienen un montón. Además, a cualquiera le ya. pueden hacer denuncia, Sí, ¿no? ya sé, pero usted no tiene, pues usted tiene una hoja impecable, limpia, no su trayectoria. Esto Todo me lleva, lo que esto me tengo lleva a se preguntarle debe algo, a mi trabajo. que yo sé que a usted le puede incomodar la pregunta, pero lo que está pasando en el PPC, su corazoncito de todos modos siempre es social cristiano, me imagino, ¿no? Soy social Ah, cristiano. usted es social cristiano, por eso, pues, gracias, su corazoncito siente eso. ¿Y le causa alguna de estos problemas que ahora están aliados con el APRA? Usted ha sido presidente del PPC, ¿ah? ¿Te habría suscrito un acuerdo Mira, con el APRA? ya hoy día no hay diferencias ideológicas, hay matices. Matices, Y correcto. lo hemos conversado varias veces. Ajá. Desde Estados Unidos, ves los republicanos y los demócratas, matices. Bajas allá a México, el PRI y el PAN, matices. Acá también la socialcristianismo con la socialdemocracia son matices. Correcto. Eso no me disgusta. Lo que hay que saber cuáles son las motivaciones. Si las motivaciones son simplemente para pasar una valla electoral y hacer un... O la gobernabilidad. Así es, habría que saber, cuáles son realmente, Es ¿no? un misterio. Ahora, Un misterio por descubrir. Yo al PPC le tengo, te soy franco, mucho cariño y nunca dejaré de agradecerle
todas las ¿Usted oportunidades, aplicaría en oportunidades sí, que me dio para servir a hasta mi ser país. presidente del partido? Así es, claro. Que renunció, obviamente, Sí. en su momento, ¿no? Sin echarle la culpa a nadie. Usted renunció porque usted decidió. Sí, porque me hicieron, tú recordarás que me acusaron de infraterno por discrepar. Oigan, Y yo le si hice en una un pregunta partido- que usted contestó con franqueza Así y es, finalmente... así es. Bueno, así la vida. Pero así la es. vida. Pero usted Volvió. aplicaría en su gobierno algunos principios básicos del socialcristianismo. Soy social cristiano. Ah, ya no, Y pero nuestro- los principios políticos... Pero lógico, nosotros Confesión. creemos ¿Sí? no solamente en la generación ¿Cree de usted en la riqueza, vida? sino Por lo tanto, no en el aborto. Totalmente, Ya, correcto. yo soy pro vida. ¿Y en el matrimonio Y- gay o la unión civil? La verdad que no. No Yo creen creo eso. que no, Pero creen en la libertad del ciudadano de elegir como quiera. que el ciudadano pueda elegir lo que quiera. Usted me diría a Si mí, el- por ejemplo, si yo mañana digo, doctor profesor Arau, usted que es Sí. abogado, he decidido ser gay. Ese es tu quiero problema. casarme. ¿Usted qué me diría? ¿Con quién te vas a casar, viejito? Si eres gay, no creo que una mujer No, quiera pues, casarse el contigo. matrimonio- No, queridos amigos, si el como Congreso- siempre, antes de Flores Arau... Si el Congreso lo aprueba, yo Muy lo bien, firmo, gracias, mi querido, pero no estoy de acuerdo. Mi querido doctor Andrés Flores Arau, siempre nos hace sentir cierta alegría, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.